Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Siete Cifras. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo. Que bueno, ahorita lo vamos a presentar bien. Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hans? Muchas gracias. Y bueno, pues ahí van a ver en su playera algo muy importante. Hablando de avalúos, este programa va a ser de avalúos porque como yo, o como Alejandro y como todos ustedes, tenemos muchas dudas que ahorita, no, tengo una lista de preguntas muy buenas, porque hay muchas dudas e incertidumbres en cuanto a un avalúo. Pues mira, Hans, hoy yo no venía preparado, pero aquí tengo mi cédula de perito evaluador. Benjamín, me paro porque soy toda una autoridad aquí en evaluación. Gracias, Alex. Gusto. Sí, pero bueno, nada más para dejarlo en el antecedente. Aquí está mi cédula. Tú sí sabes del tema. Sí, algo sé así un poquito. rápido, perdón, de eso. A lo mejor yo pensé en su momento de que, pues una cédula de perito evaluador. Pues vas y haces ahí ¿cómo se llama? Un diplomado, ¿no? O sea, Curso no. por correspondencia. Sí, no, es todo un tema, es como una maestría y tienes que tenerla, bueno, ustedes nos pueden explicar mejor, o sea, no cualquiera, por así decirlo, que se escuche despectivo, puede ser o tener una célula de perito evaluador. Sí, pues mira, ya hicimos muy de emoción aquí la introducción, pero yo me considero el más broker de los peritos y el menos perito de los brokers, pero totalmente de acuerdo, Hans. Es toda una especialidad, es complejo. O sea, sí la evaluación, pues nunca se ha minimizado, pero yo creo que no se le da el valor real de la evaluación, ¿no? Porque es medular para las operaciones, Hans. O sea, ¿cuánto vale? De ahí partes en cuánto vendes. Sí, O sea, es tan importante como de ahí te mueves, ¿no? En una negociación, pues siempre te dicen, oye, mijo, sí, pero ¿cuánto vale mi casa? O sea, es complejo, pero bueno, no quiero hacer más, más largo. Sí, mira, generalmente, gracias, Alex. Generalmente los evaluadores estudian una carrera, obviamente, profesional, que los que normalmente son evaluadores son ingenieros o arquitectos, ingenieros civiles generalmente, o arquitectos. Y luego hay especialidades o maestrías. De hecho, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, no recuerdo dónde estudiaste tú, Alex. Yo en la Universidad de Coahuila. Ok. Y la Secretaría de Educación Pública te da la cédula, entonces ya con eso tú tienes, digamos, la firma de evaluador. Ahora, existe otra institución que es la Sociedad Hipotecaria Federal, que es la que ve todo el tema de la vivienda. Ellos también certifican a los evaluadores, entonces los evaluadores generalmente deben de tener su cédula de especialidad o maestría y además un permiso de la Sociedad Hipotecaria Federal que se renueva cada 3 años y con eso se pueden firmar los avalúos hipotecarios, los que son para créditos, para los bancos, etc. Entonces así funciona más o menos el tema. Existen otras entidades que son las unidades de evaluación. Los evaluadores que hacen avalúos hipotecarios tienen que estar integrados en una unidad de evaluación que es la que certifica los avalúos, por decirlo así, y toda esa información de los avalúos va a la Sociedad Hipotecaria Federal y ellos timbran los avalúos, ya son como es una especie de factura, entonces se genera un XML y un PDF y ese avalúo tiene la validez oficial, digamos, para que se otorgue un crédito hipotecario en el caso de vivienda. Sí, pues es todo un tema para que vean que no nada más un evaluador es como que, no, pues vale, ¿en cuánto está la competencia? Bueno, vale tanto, es todo un arte, ¿no? Y bueno, Benjamín, ¿nos puedes contar así en resumidas cuentas cómo iniciaste en esto y cuál es tu trayectoria? Y ahorita hablamos de Romina, que está muy interesante. Claro que sí. Mira, ¿Cómo llegaste a terminar con Romina? Terminamos con Romina. Yo inicié, pues, hace muchos años, más de 30 años, aproximadamente por ahí del 95, empecé a trabajar con mi papá. Yo nací en una familia de inmobiliarios, mi papá construía y también era evaluador, trabajaba para los bancos. Entonces, pues a mí me tocó entrar con él a trabajar cuando la crisis del 94, que fue una crisis económica muy fuerte aquí en México. Entonces, en ese momento mi papá decide cerrar su constructora. Él construía vivienda para Infonavit. Y empezamos a trabajar, me meto con él a trabajar en evaluación y empecé a aprender. Él, la verdad es que fue mi maestro, él me enseñó. Hice la maestría simultáneamente, entonces ahí empecé. Luego ya en los 2000, en esa época los evaluadores no necesitaban de una unidad de evaluación. Tú ibas directo con el banco te registrabas con el banco y podías emitir tus avalúos. A partir como del 2002, 2003, el gobierno creó la Sociedad Hipotecaria Federal de la que mencionamos hace ratito y cambió todo el esquema. Ya el evaluador por sí solo no tenía
digamos, el poder para hacer avalúos individualmente para los créditos hipotecarios. Y entonces se crearon las unidades de evaluación. Yo cofundé junto con mis socios Eduardo, Jorge y Estíbaliz una unidad de evaluación aquí en Monterrey que es Valor Comercial Avalúos en esos años, por ahí del 2005, 2006. De hecho, creo que acabamos de cumplir 20 años este año 2006. Entonces, así empezó mi carrera como evaluador. Valor Comercial es una de las principales unidades de evaluación de México. Estamos rankeados en las primeras 5 en cuanto a volumen y trabajo, cantidad de avalúos. Hacemos avalúos desde Tijuana hasta la Riviera Maya. Y por ahí del 2017-18 yo entendí que el mundo iba hacia la tecnología. Entonces, lo que hice fue enfocarme a buscar cómo desarrollar una aplicación. Ya empezaba a ver algunas aplicaciones, pero no de mi gusto. Y ahí empezó el desarrollo de Romina, que es la aplicación de evaluación automatizada que ahorita estoy promoviendo. Y si quieres, ahorita platicamos más de ello. Pero esa es básicamente mi trayectoria de mis 30 años. Siempre he estado dentro de la industria inmobiliaria y de la evaluación. Órale, súper bien. Pues bueno, ahorita vamos a hablar de Romina. Es bien interesante. Nos ven muchos colegas. Muchos, bueno, sí nos ven algunos colegas que se dedican al medio de bienes raíces. Y bueno, esto les va a interesar mucho. Ahorita les vamos a explicar cómo funciona Romina, que está buenísimo, se los digo por experiencia propia. Te facilita muchas cosas. Ahorita vamos a entrar más a detalle de esa aplicación que todos ustedes, tanto particulares como colegas inmobiliarios, lo van a poder utilizar. Pero bueno, yo tengo varias preguntas de Jamil. Ahí va la pregunta, una de tantas. Bueno, yo no sé, el típico, cualquier persona, no, tengo una casa y quiero saber cuánto cuesta mi casa. Podemos pensar que esta casa, mi casa que está bien bonita, pues cuesta mucho más que la del vecino, porque la del vecino, pues están iguales, ¿verdad? Es más, de hecho eran casas iguales, ¿no? Pero yo le metí, vamos a exagerar, le metí piso de mármol, que cuesta carísimo, ¿no? Y le metí paredes de no sé qué, y le metí una cocina con granito de no sé qué, que me costó 500,000 pesos. Eso sí influye. Y tengo mini split de los mejores, y tengo unos closets de la mejor madera, de ébano, de gancino, no sé, ¿verdad? Estoy exagerando. ¿Qué tanto influye los acabados o lo que le metas a tu casa para que aumente de valor? Mira, la verdad es que muy poco. El mercado es muy frío. Realmente lo que se evalúa generalmente son metros cuadrados de construcción, metros cuadrados de terreno, la antigüedad. Sucede mucho, hay un fenómeno de, por ejemplo, el comerciante próspero de alguna colonia popular que hace una casa de súper lujo en alguna colonia y cree que va a valer lo que le costó, que ahí es la diferencia entre costo y valor. Le costó mucho, le puso pisos de mármol, como tú dices, le puso maderas exóticas, etcétera, pero esa colonia hay un ticket máximo. El mercado no va a pagar por eso. Entonces, ahí sí puede ser que la vendas más rápido, sí puede ser que valga un poquito más, pero si te pasas de cierto ticket de la colonia, vas a sufrir para venderla. Entonces, no es recomendable nunca ponerle de más. O sea, hay que revisar la compatibilidad ahí del mercado, hay que ver cómo se está comportando ahí, cuáles son los precios, digamos, hacer evaluaciones constantemente para saber, porque sí puede ser bastante doloroso haber invertido mucho dinero en una casa que a la larga no se va a vender en el precio que tú crees que se va a vender. Es como tienes un bochito, un Suru, y le metes unos rines Momo, como era una marca. Sí, el volante Momo. El volante y rines Pirelli y llantas, no sé qué. Pues sí, pero... Hay varias metodologías en la evaluación. La que se usa generalmente para los créditos hipotecarios es la comparativa de mercado. O sea, tú vas a evaluar una casa de determinado lugar y determinadas características y buscas en la zona comparables o en zonas similares, en colonias que se parezcan, y haces una selección de comparables, ajustas y te da un valor, que ese es el valor del mercado. Hay otro enfoque que es el de costos. Ahí sí es cuánto cuesta, cuánto me costó, cuánto le invertí. Se evalúa digamos, ese costo, se aplican factores de depreciación, entonces llegas a un enfoque de costos. Pero el 90% de los avalúos
en Monterrey y su zona metropolitana se concluyen bajo el enfoque comparativo de mercado. Y ahí sí, pues los acabados la verdad es que no tienen un gran impacto. Lo que tiene impacto es dónde está la propiedad, cuántos metros tiene y qué antigüedad tiene para poder determinar el valor. Oye, Benjamín, algo que yo veo mucho en los avalúos, o más bien en las familias, digo, tienes un inmueble, es el tema del mantenimiento. O sea, ¿y por qué lo comento del mantenimiento? Porque refleja una edad. Y lo venimos platicando hace rato, ¿no? A veces tú dices, oye, ¿cuántos años tiene tu casa? No, pues tiene 50 años. Pero es diferente una casa de 50 años que nunca le han dado ni una manita de pintura. Digo, todas tienen humedades, todas, hay que cambiar un drenaje, etcétera. Pero hay un tema muy fuerte, ¿no? En la evaluación. Digo, no sé si puedes explicar un poco por ahí. O sea, el gran impacto, o sea, la recomendación, vamos a ponerlo, es que realmente estés muy al pendiente de que tu casa esté en el mejor estado posible. Así es. La edad es un factor muy importante. O sea, generalmente se considera la edad es la que absorbe, digamos, el deterioro de una casa. Cuando hay remodelaciones, lo que normalmente hacemos los evaluadores es que ponderamos esa edad, la edad original de la casa con la edad de la remodelación, y lo que hacemos es extenderle la vida útil a la casa, y de esa forma pues le das más vida a la casa, digamos, y eso hace que tenga mejor valor. Entonces sí es importante darle mantenimiento a las casas, eso les puede extender un poquito la vida útil y puede ser que el valor se incremente, ¿no? Sí, porque por un lado es el mantenimiento y por otro lado la remodelación, ¿no? La típica de que ya no me gustó la cocina o cambiamos todo el piso. Sí. Y pues ahí yo creo que sí es dinero bien invertido, ¿no? En ese sentido. O sea, más allá de excederte en los acabados, sí, es simplemente yo creo que lo una mejora, ¿no? Alex, yo creo que lo del mantenimiento es algo básico, o sea, eso lo tienen que hacer todos. Eso es algo, si tú dejas de darle mantenimiento a una casa, se va a deteriorar y obviamente va a tener un impacto negativo en el valor. Oye, y el típico, Hans, que sucede mucho en la evaluación, llegas, digo, tú tienes más experiencia, pero llegas y te dicen, mira, es que este árbol está bien bonito. O sea, este árbol, ¿a poco no le da más valor? Híjoles, lo veníamos platicando hace rato, mira, que es bien complejo, porque la evaluación, pues, toca unas fibras muy sensibles del patrimonio de la gente. Sí, pues es que todos creemos que nuestros hijos están bien bonitos. Y a lo mejor no. Sí. Y igual la casa, ¿no? De que, mi casa. Y a lo mejor, pues, estás un poco... Sí, aquí yo nací. Equivocado. O sea, hay un valor sentimental incluso, sí, pues está bien documentado, ¿no? Pero para el tema de la evaluación, pues hay... Mira, hay mucha subjetividad en la evaluación. Y los humanos, los evaluadores humanos, obviamente los que hacemos los avalúos, somos sujetos a influencias. Entonces, tú normalmente vas a una casa y exactamente te dice la señora o la persona que te recibió, oye, estos pisos los traje de la India y mi casa ya me dijeron, el primo de un amigo me dijo que valía 10 millones y entonces te empiezan a influenciar como humano, ¿no? Y sí se puede reflejar en una mala determinación de un valor. Por eso precisamente con Romina es lo que queremos eliminar completamente esa subjetividad y que los valores que se hagan sin ningún sesgo, que sean completamente objetivos y bueno, una herramienta tecnológica no tiene esa influencia. Tú no le puedes decir a Romina, oye, mi casa vale más. No, a ver, Romina te va a decir cuánto vale, ¿no? Porque está entrenada precisamente para hacer eso y no es susceptible a esos sesgos y a esas influencias que generan subjetividad en la evaluación. Fíjate, lo platicábamos, Hans. La carne asada es un enemigo número uno de la evaluación. Digo, ¿en qué sentido lo digo? Sí. Que estás ahí platicando. Oye, no, pues voy a vender mi casa, compadre. Pues ¿cuánto? Y sale un experto, perito, y te dice un valor y es bien difícil porque pues él no tiene ni la preparación, vamos a llamarlo así. Digo, a lo mejor un buen deseo, pero te empiezan a influenciar con valores. Y todo el mundo compró bien barato y todo el mundo vendió bien caro. Entonces se vuelve una leyenda urbana, incluso los valores. O sea, ya no quieres ni decir y sí decir. Entonces, digo, así sucede, es. ¿no? Sí. A mí me pasó, de hecho ayer nos pasó, fuimos a ver una casa en Cumbres Elite. Y la señora nos decía que ella quería 8 millones. Y que porque así estaban otras casas, que había otras hasta de 12 millones, etcétera. Total, fuimos, la casa se construyó hace poco más de 10 años, pero nunca se utilizó. El problema es que ya está deteriorada, aunque es nueva, ya tenía humedades. Pues de hace 10, 12 años, en las esquinas tenía como esas que le pones así,
vistas, No, moldura. ¿no? Molduras. La distribución no era la muy adecuada, como que la hicieron hace mucho y fue como que muy... Sí, o sea, no era la típica casa moderna, a pesar de que era nueva, pues tenía ahí muchos... El terreno irregular, no era muy grande el terreno, etcétera. No tenía puertas, pisos muy antiguos, muy deteriorada, mucho humedad. ¿Y utilizaste...? Utilizamos Romina. Muy bien. Muy bien. Y sí, pues ahí le puse que la casa tenía 10 años de antigüedad, cuántos recámaras, metros de construcción, de terreno, todo. Y le puse estado bueno, porque pues sí, pues está en buen estado la casa, porque como quiera es nueva, ¿no? Y bueno, salió en 6,200,000. Y Romina te dice en qué se basó también. O sea, viene, a ver, aquí hay otras 3 en Cumbres Elite, en la misma colonia, que miden lo mismo y que valen esto. Y hay otras 2 por acá, porque no nada más agarra de ahí, sino agarra de varios sectores muy, muy similares. Y pues ahí a la señora fue como que, ay, ya le mandamos el avalúo. Bueno, La sí, evaluación. pues, la evaluación, sí. ajá. El dato duro. Sí, y ya fue como que, ay, es que yo pensaba que, bueno, pues sí, no, ¿sabes qué? Mejor la voy a rentar. Le dijimos, pues sí, o sea, ahí viene también en Romina, viene en la evaluación, viene en cuánto la puedes rentar. Eso está bien fregón. Y si ves, pues sí, o sea, se puede rentar en 25, 27,000 pesos. Y sí, es una muy buena colonia, Cumbres Elite. Entonces, pues bueno, pues ahí porque ella decía, es que hay unas en 12, hay unas, pues sí, señora, pero son de 500 metros cuadrados de terreno, Fíjate, nuevas con alberca atrás, pues por eso valen 12 millones. ¿Verdad? fíjate que hay un mito que es muy común de la gente que cree que haciendo un promedio de la zona, eso es un avalúo, que eso es lo que hacemos los evaluadores y que eso es lo que hace una aplicación como Romina, y está completamente equivocado. O sea, si tú haces un promedio de una zona para decir que tu casa vale tal o cual, pues vas a mezclar peras con manzanas. Como la evaluación es comparar cosas que se parecen, no es una selección aleatoria, es una selección apropiada de... Si tú vas a evaluar una manzana, vas a buscar manzanas que se parezcan. Entonces, cuando tú haces un promedio, pues mezclas todo, mezclas peras con manzanas y te va a dar un valor, pero en realidad no te va a decir nada. O sea, eso y nada es lo mismo. Entonces, sí es bien importante y Romina lo tiene, o sea, que se haga una selección apropiada de comparables que no necesariamente están ahí cerquita. Muchas veces se tiene que alejar porque Sí. tiene que ser información que sea de los últimos 6 meses. Eso es bien importante. Yo no puedo agarrar una propiedad de hace 2, 3 años, que si te metes a los portales vas a ver propiedades, Sí. oye, 300 días de publicación. O sea, no, eso lo quitamos. O sea, agarramos nada más los últimos 6 meses. Esa es una regla muy importante para que sea fresca la información. Y tienen que ser propiedades que se parezcan en la edad, que se parezcan en la superficie de terreno, en la superficie de construcción, y que se parezcan en el nivel de la colonia, que eso también es importante. Y a veces la gente se asusta porque se aleja un poco más Romina buscando comparables nuevos y que puedan representar realmente una selección apropiada, similar, y con eso el valor va a ser un valor muy preciso. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, para que se den una idea, aquí evaluamos una casa, esta es la colonia Loma Larga. Entonces aquí estamos entre dos mundos, porque la colonia Loma Larga pues es una colonia antigua, pero normal, vamos a ponerle el normal, ¿verdad? Ni muy, muy, ni tan, tan, como dicen. Y la casa que evaluamos, pues estamos al lado de San Pedro, de Valle, de Calzada del Valle, de Fuentes del Valle, así. Pues estás hablando de otro nivel muy alto, pero también estamos al lado de la colonia Independencia, que es un nivel más bajo. Entonces, si una aplicación o un evaluador, como bien lo comenta Benjamín, se agarra de que no, pues 5 kilómetros a la redonda, no, hombre, pues aquí hay casas, hay tejabanes, o sea, literal. Los marranos. Sí, o sea, hay casas que pues no, y acá enfrente pues hay casas que nada que ver con esta colonia, que ya quisiéramos haber vivido de aquel lado. Entonces, lo que hizo Romina, la aplicación, fue de esa casa de aquí de la Loma Larga que evaluamos, se agarró 2 casas de la colonia y luego se cruzó a la Chepe Vera, a la Vista Hermosa, al Obispado, o sea, colonias que realmente no se fue a Valle, ni tampoco se fue a la Independencia. Entonces también, como dices tú, buscó un poquito más lejos, pero colonias muy similares a esta. Chepe Vera, sí, todas estas que están muy similares. Eso es lo que hace Romina, Hans, y lo hace porque fue entrenada con cientos de miles y yo creo que millones más o menos de avalúos de todos los evaluadores del país. Hicimos un aprendizaje estadístico, entonces los modelos de Romina aprendieron lo que hace un evaluador, y eso es lo que hace un evaluador.
lo hace a veces a ojo, un evaluador experimentado, porque un evaluador novato puede hacer algo equivocado, ¿no? Un evaluador experimentado que conoce bien la zona va a hacer eso. Si va a evaluar una casa aquí, va a buscar las colonias que se parecen como la Chepe Vera o San Jerónimo o alguna colonia similar y va a buscar que se parezcan los demás atributos. Eso se logró gracias a modelaciones estadísticas que se hicieron con toda esa información de la Sociedad Hipotecaria Federal, que es algo muy importante a resaltar. La parte analítica, dentro del equipo de analítico, el que desarrolló esto es un doctor en estadística de la Universidad de Toronto, postdoctor en cómputo estadístico por el CIMAT. Entonces traemos a uno de los mejores matemáticos y estadísticos de México, que es parte del proyecto, es socio del proyecto, y entonces tiene una parte analítica muy, muy robusta, muy, muy, muy bien desarrollada, muy bien construida. Y que la idea pues es irla escalando e ir mejorando los modelos que tenemos. Ahora, Benjamín, no sé si uno de los grandes retos también de eso es que lo hace tan rápido, tan automático y sin una visita. Entonces, digo, por un lado, siempre cuando hay pues no sé, te solicitan un avalúo, ¿no? Bueno, ¿cuándo viene el evaluador? Y llegan y ahí, o sea, te quieren abordar casi, digo, los temas que hablamos. Es que mira el árbol y te llevan así como casi para que no voltees a ver lo malo. Digo, estoy siendo muy, muy dramático, pero sí es cierto que hay esa inspección, ¿no? Pero al final del día, pues como dices tú, si no tomas las colonias adecuadas, si no, tus referencias no son las correctas, pues de nada sirvió esa visita. O nada más un traje a la medida. Casi, ¿cuánto quieres que valga? Bueno, en eso te lo pongo, ¿no? Pero pues, digo, estamos totalmente lejos. Fíjate que ya el trabajo del evaluador se ha vuelto mucho como de un fedatario, que va y da fe que exista la casa, que tenga las características que dicen en los documentos, en las escrituras, en el plano, porque hay muchas diferencias. De repente hay gente que a lo mejor está registrada una construcción de 200 metros, pero vas a la casa y le construyeron otros 50 metros, 60 metros adicionales que no están considerados en ningún lado. Entonces, se vuelve más un trabajo de ese tipo. Los valores ya los pone Romina, o sea, los valores ya, esa parte ya está resuelta y es independientemente de la visita. O sea, es tomar las fotos. Si tú alimentas con información, con la información correcta a Romina, te va a dar el mismo valor que te dé un evaluador. O sea, va a ser como si fuera un avalúo de un evaluador. Pero sí necesitas verificar esa información. O sea, por eso sí es importante. Si tú le metes datos equivocados, te va a dar un valor equivocado. Entonces, sí es muy importante que el evaluador vaya y dé fe que sí exista la casa. Se han dado muchos fraudes en el país, avalúos de casas que no existen, sobrevaluaciones, no sé, le inventan de repente más superficie que no tiene para que se genere un crédito mayor. Entonces, sí es importante esa parte de verificar. Pero a final de cuentas el valor ya te lo da una herramienta como Romina. O sea, no necesitas realmente la visita más que para verificar que el inmueble sea como es. Entonces, ¿Romina le sirve mucho inclusive a los peritos evaluadores? ¿O cómo funcionaría Romina? Tenemos a muchos usuarios evaluadores. De hecho, en el negocio de nosotros, en la empresa, verificamos siempre los avalúos. Lo usamos para revisiones, lo usamos a veces para cotizaciones. Lo usamos también para adelantar el trabajo, o sea, ya se volvió algo prescriptivo, ya no es como que, a ver si está bien, no, esto está bien. O sea, y cuando se sale del mínimo y el máximo, porque Romina te da un rango, no te dice un solo valor, que creo yo que es más apropiado, no es una ciencia exacta la evaluación, o sea, es un rango. Cuando se sale, el evaluador tiene que justificarnos. Oye, ¿por qué se salió? Bueno, pues es que esta casa tiene algún atributo especial, algo que justificara que se haya salido. Pero ya para nosotros el valor de Romina es el valor, no otro. Entonces sí lo usamos ya de una manera muy prescriptiva. De hecho, hemos hecho el ejercicio con Romina y con 2 avalúos de un perito evaluador certificado con el sello y todo, y salen, es increíble, 100,000 pesos más, 100,000 pesos menos. O sea, la evaluación de Romina versus el de un humano, un evaluador, salió igual. Bueno, muy, pues casi idéntico. Sí, dentro de los usuarios tenemos a muchos evaluadores, muchos corredores públicos. Hay algunos notarios que ya la están usando también, porque ahora los notarios les van a empezar a exigir que dentro de lo que ellos tienen que informar vaya una evaluación comercial. Entonces, pues teniendo a Romina,
pues ahí ya está. O sea, tienes una manera de que no les metan goles a los notarios escriturando propiedades más abajo de los valores reales para el tema de elevación fiscal. Entonces, la usan ellos, la usa mucha gente que hace flipping, gente que compra casas que ya sabe que las está comprando baratas, las compra para remodelarlas y venderlas, que hay un mercado grande de gente que está haciendo eso aquí en Monterrey y en otras zonas del país. Romina les sirve mucho porque ya con eso ellos saben en cuánto las pueden vender. Hacen los ejercicios, primero verifican que sí la estén comprando barata y luego hacen el ejercicio de en cuánto la pueden vender y ya saben hasta dónde le pueden meter. Entonces es una herramienta muy útil para ellos. Y también la usa mucha gente que simple y sencillamente quiere saber cuánto vale su casa porque quiere saber, o sea, porque tienen un inventario de propiedades o porque tienen una propiedad que la están rentando, pues quieren saber si la renta está apropiada. Eso que mencionaba Hans es cierto. Romina te da un indicador de renta que está basado en tasas de capitalización reales, entonces te da una idea de la renta ideal para ese departamento o esa casa. Entonces, pues los usuarios es una gama muy grande, el mercado inmobiliario es inmenso, obviamente los asesores inmobiliarios, pues es el día a día, ¿no? Ellos generalmente, lo que te iba a comentar. Ellos hacen sus opiniones de valor a mano y a ojo de buen cubero, pero en realidad, por ejemplo, si no involucras en una evaluación el terreno, que es algo fundamental en Romina y en la evaluación en general, a final de cuentas, lo que va a valer a la larga es el terreno de una propiedad. Esta casa algún día la van a demoler y van a hacer otra cosa, el terreno va a tener siempre un valor. Sí. Entonces, ese dato del valor del terreno nadie lo tiene en México, nada más nosotros en Romina lo pudimos automatizar. Tenemos un mosaico de valores vivo con modelaciones estadísticas de más de 6,000, 6,500 colonias entre Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y constantemente se van actualizando con datos nuevos. Entonces, ese mosaico de valores está vivo y cada 6 meses incorporamos colonias nuevas. Y esa información es muy valiosa porque va dentro del cálculo de la evaluación. En el enfoque comparativo de mercado hay un factor que se utiliza que es el que ajusta cuando tienes terrenos excedentes o que tienes más terreno o menos terreno en alguna construcción. Entonces hace el ajuste entre los comparables y lo que estás evaluando y ahí va dentro el valor del terreno y nosotros tenemos el valor promedio de terreno de todas esas colonias y lo utilizamos para la evaluación y por eso tenemos precisiones muy altas con Romina. Oye, Benjamín, ¿qué tan cierto es que llegas a un fraccionamiento y nos toca, Hans, todos quieren frente a parque? O sea, todos quieren en esquina y frente a parque. Digo, obviamente hay razones obvias, ¿no? De estar ahí, que si los niños están jugando y desde aquí los veo. Pero desde el lado de la evaluación, ¿por qué? Porque un fraccionamiento, desde que sales a la venta, pues ya traen valores distintos. Sí, vale más caro. O sea, esta casa no vale lo mismo. Digo, claro, habrá un excedente de metraje, pero pensando en lotes iguales, pues ya hay un plano de valor para decir, bueno, aquí tiene esta vista, aquí le da la sombra, etcétera, etcétera. Pero es algo muy desde la parte comercial de un desarrollador, pero desde la parte de evaluación. Fíjate que sí, generalmente cuando son fraccionamientos nuevos, sí premian los desarrolladores y los venden más caro esos terrenos, pero a la larga se tiende a estabilizar, o sea, eso no es algo que sea permanente, es algo muy relativo. Puede haber a quien le guste estar enfrente del parque, puede haber a quien no le guste, porque seguramente por ahí pasan muchos carros, es alguna avenida, se estacionan carros, entonces a lo mejor a mí no me gusta eso. Entonces hay mercado para todo, es muy subjetivo premiar tanto una esquina, que normalmente se hace, pero para mí me parece muy subjetivo, porque a lo mejor hay alguien que no le gusta la esquina. Entonces, no necesariamente va a valer más una esquina o una frente a parque. En los departamentos sucede mucho. Oye, que los pisos de más arriba los venden más caros en un inicio. En un inicio nada más. Ya cuando se vendió todo y ya cuando todo está parejo, ya se estabilizan los precios. Y ya no, porque hay gente que le gusta estar más abajo y hay gente que le gusta estar más arriba. No es una regla que tenga que pagar más el que va a vivir más arriba. A lo mejor yo no quiero bajar escaleras o me dan miedo los temblores y yo digo, yo como mercado prefiero más abajo, en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, todos esos son como mitos que hay de que pues son reglas que se van poniendo, pero en realidad la evaluación no es de reglas, es de principios. Entonces, depende del criterio. El metraje y ahí sí, ¿no? Digo, en el ejemplo que das de la torre, pues siempre rematas en un penthouse, bueno, es por el metraje. Es más grande. Sí, no porque alcances a ver hasta el Cerro de la Silla.
Exactamente. O no porque esté en el último Sí, piso valen más. exactamente. O sea, no Y no, y a necesariamente. veces te sorprendes porque a veces son 50,000 pesos por piso, güey. Entonces, si tú te das 20 pisos, pues ya son, échale, 5 Sí. por, baja el cero, son 500,000 pesos en 10 pisos más. O sea, en 20 no pisos justifica. es 1,000,000 de pesos más. O sea, Sí. del piso 10 al piso 30, te cuesta 1,000,000 de pesos más. Sí. El piso 30. Así Y sí, qué bonita vista y todo, pero como dices tú, ya al día a día, en 10 años que lo quieras evaluar, pues vas a ver. ya no vas a premiar porque esté más arriba. A lo mejor originalmente sí, porque así se están vendiendo. Y el mercado, y así funciona. Y yo creo que también se venden así, no sé si ustedes me van a corregir, pero es porque dentro del plan de ventas empiezan vendiendo los de abajo, que son los que salen primero, Sí. y le van subiendo conforme van vendiendo los de arriba. Entonces siempre pues, los de arriba se venden más caros porque los de abajo los vendieron más baratos. Porque Por seguramente línea de tiempo. Por la línea de tiempo, exactamente. Sí. Eso es bien importante. Acá en Romina, por ejemplo, algo que tiene el reporte, Hans, es una gráfica de la plusvalía de cada colonia en donde hacemos una evaluación, que eso no te lo da un avalúo, ni un evaluador, ni nadie. O sea, es algo muy valioso. Te da el histórico del valor de terreno de la colonia de los últimos 11 años. Eso es oro molido para un desarrollador, para un evaluador, para un asesor inmobiliario, para un inversionista. Saber la plusvalía, la tendencia de la plusvalía es algo muy, muy, muy importante y es algo que podemos encontrar en los reportes de Romina. Oye, otro comentario. Todos tienen acceso a esa herramienta. Es decir, no te tienes que registrar, no tienes que ser un perito para poder entrar a Romina. O sea, tal cual entras al Google, sitio. Romina. Romina App es rominaapp.mx con doble P. Es una web app, funciona desde una computadora, desde cualquier navegador. O sea, puede ser una computadora, puede ser el teléfono, una tablet. Y una persona se registra, no tiene que pagar ninguna mensualidad ni nada, es pago por uso. Tú quieres hacer un reporte, lo pagas y se Sí, acabó. cualquier perfil, Sí, ¿no? O sea, yo soy dueño de perfil. casa, quiero ver. Sí. Es más, nada más cuánto vale. Ni voy a vender ni a rentar, nada más a ver cuánto voy a heredar. Y es ¿verdad? muy amigable la herramienta, tiene una experiencia de usuario muy fluida, se paga a través de Stripe, son reportes muy económicos, desde 139 pesos, hay unos de 299. Hay paquetes para los profesionales, un asesor o un evaluador que usa Pues sí. recurrentemente la herramienta, pues le conviene comprar un paquete porque le salen más baratos. Pero al final del día es una herramienta de pago por uso, no hay ninguna suscripción ni nada y es accesible para cualquier persona que quiera registrarse y saber cuánto vale su patrimonio o si va a comprar o si va a vender. Lo ideal es siempre ir armado con datos, con herramientas, con información de valor que te permita tomar una buena decisión tanto cuando vas a comprar como cuando vas a vender y no dejar dinero en la mesa, no arriesgar el patrimonio vendiendo barato. Hoy me tocó un caso muy interesante de un cliente que me llamó y me dijo, oye Benjamín, me hicieron un avalúo de una casa que quiero vender, me lo hicieron hace como un año, allá en la zona de la carretera nacional en fraccionamiento que se llama Equinoccio. Me dice, oye, pero no se vende, y el evaluador me dijo que valía 15 millones de pesos. ¿Era evaluador o asesor? Pues me dijo que era Bueno, un arquitecto, me dijo, sí. él se presentó como evaluador. Entonces le hizo una estimación de valor o una evaluación que le dijo que valía 15 millones de pesos y se lo pasó a varias corredoras que lo traían y tuvo ofrecimientos en los últimos 6 meses, uno por 12 millones y medio y otro por casi 13 millones. Y descubrió Romina, hizo su corrida con Romina, su evaluación, su estimación, y le dio que valía entre 12 y 13 millones. Me dijo, Benjamín, ¿cómo no conocía a Romina, hombre? O sea, dejé ir dinero por creerle a la persona que me dijo que valía 15, cuando aquí está muy claro que vale lo que me ofrecieron. O sea, yo debía haber aceptado, ¿no? Entonces... Pero qué difícil quedarte con un valor que no es. O sea, te puede hacer mucho daño. Hace daño, pues, tanto que te dicen que vale menos y pierdes, Sí. como dices, dejar dinero sobre la mesa. Y también cuando lo quieres vender de más, que no se te vende. O sea, es mucho sí. riesgo. No, ¿y quién no se enamora de un número grandote, verdad? Digo, pues... Sí. Y ya el Sí. sentimiento de pérdida, pues está... Es normal que la gente crea que lo que tiene de él vale más. Sí, O sea, sí. que mi casa vale más que la del vecino. Esa es una percepción normal de la gente. Pero una herramienta objetiva, transparente, trazable como Romina, que no tiene sesgos, pues te va a decir cuánto vale, No. te va a dar el dato duro. Te guste o no te guste, eso vale. y es Entonces, muy impresionante el costo, porque si no lo saben, si alguien de ustedes que nos está viendo tiene una casa y dice, no, pues yo quiero evaluar mi casa, háblale a un perito evaluador. Ahí hay muchos anuncios, obviamente de Google, evaluadores. Ahí puedes contactar seguramente a alguien
que son muy certeros, pues tienen la certificación y tienen todo. Pues sí, además que te cobran, ¿cuánto por millar? ¿Cuánto por millón? El 3 al millar. 3 al millar. O sea, hace que si tu casa vale, vamos a decir, 10 millones. una casa de 10 millones te vale 30,000 pesos. 30,000 bolas, un avalúo, 30,000 pesos. Si vale 5 millones, 15,000 pesos. Si vale 2 millones y medio, 7,500 pesos. O sea, una casa de 2 millones y medio te vale 7,500 pesos pagar un avalúo. Paga 139 pesos y quítate de broncas y vas a saber cuánto vale el avalúo. Claro, un perito evaluador sí tiene validez para que tú puedas venderla y un banco sí puede, o sea, ya entra con un crédito bancario, vaya. Pero eso ya lo puede hacer ya al final, ¿verdad? Si alguien te la va a comprar, él va a pagar su avalúo, tú no tienes que gastar. Mejor usa Romina y te va a decir cuánto vale tu casa. Y si eres chismoso y quieres ver cuánto vale el vecino, ahí le pones los datos de la casa. Si te sabes los métodos de construcción de terreno, y ahí te va a aparecer cuánto. O la del suegro, o la de los papás. Ya vas apuntando ahí. Sí, que la que me va a dar ahí. Oye, No, otro sí, es una tema herramienta. también, bien, pues a mí se me hace muy interesante ese tema de las plusvalías. ¿Cómo, digo, piensas, oye, Valle, oye, Cumbres, Apodaca? Digo, y ustedes con tanta información, pues no es una percepción, tienes datos Duros. duros, ¿no? Que refleja. Cuéntanos un poco por ahí, Sí. porque es imposible conocer toda la ciudad, o sea, Sí. todos los municipios, lo veníamos platicando. Sí. Pues de repente vas manejando, que el Waze te lleva por otro lado, dices, oye, en mi vida he pasado por aquí, y menos vas a saber de un valor por ahí, ¿no? Sí. Pero hay cosas que están sucediendo. Sí, fíjate que sí, la gente cree que en las zonas caras es donde hay más plusvalía y realmente no. O sea, en los últimos años, por ejemplo, en la zona de Valle se ha estancado mucho los valores de terreno. Nosotros consideramos que la plusvalía la tiene el terreno, como ya mencionamos. Entonces nosotros aislamos, porque la plusvalía, si le metes construcción, vas a mezclar igual casas viejas con casas nuevas. Entonces, hablando de la plusvalía del terreno, en Valle y a lo mejor en Country y en Carretera Nacional se ha estancado la plusvalía. En zonas donde he visto yo plusvalías sorprendentes, así increíbles, de más del 100% en 5 años, es en algunas colonias en Apodaca, en algunas otras colonias de Escobedo. Te sorprendes, ves plusvalías anuales de 15, 20%, en 5 años 120%, o sea, dices, wow. Y tiene que ver con la transformación de la zona, la dinámica la demografía. Todo es oferta y demanda, o sea, seguramente ahí han mejorado vialidades, han mejorado infraestructura, han mejorado equipamiento y eso detona una deseabilidad de la zona y a su vez suben los precios, ¿no? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa en otras zonas? Por ejemplo, en Valle, pues a lo mejor hubo un punto que subió mucho y se estacionó. Y eso sucede también mucho en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en casi todos lados del centro, en Polanco, pues ya tienen muchos años de que está estancada, o sea, ya no crece a ritmos tan acelerados porque ya es muy cara la zona. Entonces, en zonas más nuevas, zonas más en proceso de desarrollo, en crecimiento, es en donde se ven plusvalías muy, muy fuertes. El mismo caso de Cumbres, ¿no, Hans? Vas por Leones, bueno, Cumbres García, ¿no? Pero vas por Leones y ves un H-E-B y no había nada y luego ves otro H-E-B. O sea, digo, es parte de esa planeación urbana también, Hospital. ¿no? Sí. Hospitales, colegios. Es lo que decíamos hace ratito. Sí. Hay zonas en donde hace falta eso, como la zona de la Carretera Nacional, hay que mencionarlo. Digo, es una zona muy bonita, es una zona que sí ha tenido plusvalía, es una zona verde, montañosa, pero las vialidades son terribles. Sí. En cambio, por ejemplo, la zona acá de Cumbres, tienes vialidades alternas, tienes muchos flujos que tú te puedes tomar rutas distintas y eso hace que sea una zona más, pues, mejor urbanizada, ¿no? O sea, con mejores condiciones para que se dé esa plusvalía. Esa zona también tiene mucha plusvalía. La zona de García, pegada a la zona de Monterrey, ahí de donde mencionábamos ahorita de Cumbres Elite para allá, hay varias zonas en donde también hay plusvalías muy, muy altas. Ahora, casos donde pierde valor una propiedad. O sea, no sé si recuerdas, digo, yo me tocaba ver algunas cuando en Simón Bolívar, que se hizo la línea del metro, ya nadie quería estar ahí. ¿Por qué? Pues, digo, en tema urbano, ¿no? Desde Félix el ruido, Gómez. Exactamente. El metro que le pusieron ahí en Félix Gómez, ahí ya está tu casa, aquí está un muro. Adelante, pues ahí, en esos casos específicos, yo creo que ahí son zonas sí, que se van transformando. Tal vez hay un punto en el que puede haber una minusvalía o una baja deseabilidad, pero luego, por ejemplo, en esas zonas cercanas al metro,
Luego están los terrenos que son DOT. DOT, sí. Entonces Sí, siempre llega. esos ya se transforman, ya juntas varios lotes, llega un desarrollador y compra una media manzana y hace un rascacielos ahí. Entonces toma vaya, se va hacia otro camino, sí, hay casos, digamos. ¿no? Pero sí hay casos de minusvalía, lo que platicábamos hace ratito de casas deterioradas en donde llega un momento en que vale lo que vale el terreno. Eso sucede mucho en colonias como Vista Hermosa, incluso en Valle, en la colonia del Valle Antigua. Incluso te cuesta demoler incluso en el country. Limpiar. O sea, ves lo que dice un avalúo haciendo un análisis comparativo y ves lo que vale el terreno y vale lo mismo. O sea, te da el mismo resultado. Sí. Quiere decir que ahí ya hubo una minusvalía en el sentido de la casa como tal y se tiene que renovar de alguna manera o demoler y hacer otra construcción o hacer una remodelación completa para poder que vuelva a adquirir ese valor que pudiera tener esa propiedad. Oye, Jaime, se nos fue bien rápido el tiempo, estuvo buenísimo. ¿Tú crees que podamos hacer otro? Digo, hay plática... Podemos hacer 20 si quieres. No, y luego invito a mi socio para que les platique un poquito de estadística y si quiere tu audiencia. Hay muchas preguntas que te quiero hacer en el próximo. Por ejemplo, ahorita todo lo que ha subido los departamentos, que es un tema que todos tenemos... Inclusive nosotros que estamos de este lado vendiendo depas, hasta también dices, a ver, pero ¿por qué? Sí entendemos la plusvalía, pero quería ver eso de que la plusvalía o los precios, las alzas de precios en el centro de Monterrey en departamentos, que ahorita son una locura, ya un depa, el más barato cuesta 3 millones y es de 30 metros. Nada más para que te des una idea, en preventa. Sí. Es una locura, 30 metros, 3 millones de pesos, 100,000 pesos el metro cuadrado en el centro, en donde hay muchas zonas alrededor de que pues les falta, ¿verdad? Por no decir que están feas las zonas de sí. Alrededor de algunos proyectos. Entonces, esas alzas de precios, que sí, que dicen que los materiales y que los terrenos están bien caros, y no sé qué, versus los valuadores, o sea, ustedes de que, va a haber un tema ahí en donde a veces pudieras decir, oye, espérame, pues no da el avalúo, estás loco, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo 100,000 pesos? ¿Cómo 3 millones de pesos? Pero bueno, ese sería un tema muy interesante para el otro programa. Está bien. Sí, hay mucha tela de dónde cortar, Hans. Muchas gracias. Sí, y luego... Pero en ese sentido, ese tema, se puede ahondar mucho, pero algo bien importante y fundamental es que el valuador no pone el valor. O sea, eso es algo bien importante. Sí. Lo pone el mercado. O sea, el valuador es únicamente como un intérprete del mercado. Sí, por eso digo que a veces el valuador puede no estar muy de acuerdo con el valor comercial en el mercado, que dice, espérame. Sí sucede mucho que los desarrolladores van vendiendo y le van subiendo muy rápido y a nosotros nos frenan mucho pues las metodologías que dicen, oye, pues acabas de hacer un avalúo y le pusiste que valía, no sé, 10% menos y ahorita ya están vendiendo 10% más. Esa aceleración a nosotros a veces nos implica un problema. Sí. Sin embargo, por ejemplo, con Romina no hay problema porque todos los días entra información nueva y todos los días se está actualizando. Entonces, el valor va a ser el valor del día inmediato y es más fácil que se actualice más rápido a lo que se actualiza un valuador generalmente porque está arrastrando los valores anteriores y tiene el freno del banco muchas veces. Sí, no, pues muchas gracias. Y bueno, los invito a todos a que busquen Romina, así bien sencillo como aplicación o en la web. Yo lo uso en la web, en la laptop, pues me meto o le pongo nada más Romina y ya me da ahí. Es bien sencillo, se van a dar de alta, es súper sencillo y no van a pagar nada, al menos que quieran un avalúo. Ahí le ponen, compran un crédito, ponen su tarjeta, son 139 pesos. O hay otros más especializados, hay varios tipos de evaluación. Y bueno, es bien sencillo. Si quieres saber cuánto cuesta tu casa o si eres un asesor inmobiliario y quieres darles ese servicio a tus clientes, pues ahí está súper bien. Hay unas más especializadas, ¿no? Que pueden poner el nombre de tu empresa y el nombre más personalizado. El reporte experto es personalizable y si es un asesor o un valuador, pues pones ahí tu nombre, tu inmobiliaria o lo que sea, y es el reporte que te da más información, te da el valor del terreno. Es un poquito más caro, 299 pesos, pero sí, los invito a que utilicen, es rominaapp con .mx. Y es muy sencillo de usar, muy fácil de registrarse. Sí, si yo pude, ustedes pueden, porque yo soy antitecnología, ¿no? Sí, está muy fácil. Oye, pues muchas gracias, Benjamín, por venir. Muchas gracias. Contrario, gracias a ustedes. Y está pendiente. Claro. Próximamente, a ver si en unas 2 semanas, si puedes, y tu socio. Cuando gusten, venimos a platicar.
¿Algo que quieras decir? No, pues yo encantado aquí, invitado de lujo. Digo, tantos años que hemos coincidido, ¿no? Digo, desde la evaluación. Unos 20 más o menos. Mínimo unos 20. Por eso nos entonces, faltan otros programas pues más sí, para hablar de todo eso, güey. Sí. O sea, de Romina y también de toda la trayectoria. Tantos mitos que hay por ahí, tantos tantos casos, mitos y ¿no? historias ahí. No, hombre, es que tengo una lista de muchas preguntas más que te quería hacer, pero bueno, nos fue el cobra bien tiempo. caro aquí mi compadre de la producción. Está bien. No, pues muchas gracias a todos por vernos. No olviden meterse a Romina App para que puedan ahí ver cuánto cuesta su casa o si la quieren utilizar si son asesores inmobiliarios, si la quieren usar para sus clientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.